Outline, casi 40 años, un sobrevuelo de reconocimiento. Hoy presentamos Sueño Despierto. Vamos a sobrevolar la etapa 3 desde la casa de fórmula con sus varios inicios y precursores. Con un pequeño detalle, aunque parezca obvio, la etapa 3 en radio, hay que escucharla. Sabemos también que tu voz, tu micrófono profesional, también ha generado audiencia y dividendos a las estaciones del señor Rogelio Azcárraga, hombre clave del radio. Platícanos, por favor, Rubén, de los inicios de las estaciones del señor Azcárraga, del origen del hoy Grupo Fórmula, de Organización Radio Fórmula, del Grupo Oro. Si tienes algunos datos, algunos relatos, anécdotas, te lo vamos a agradecer mucho, Rubén. Fíjate que surge esto del señor, son primos hermanos los Azcárraga, don Rogelio, primo hermano de Emilio Azcárraga Milmo, y siempre tuvieron la inquietud los abuelos, en este caso de los señores Azcárraga, de ser gente con mucha visión. Bueno, pues tenía la estación, la W, Azcárraga Vidaurreta, Azcárraga Milmo, y pues no se quiso quedar atrás el señor Azcárraga, don Rogelio Azcárraga Madero, y formar también sus estaciones de radio que tuvieron mucho éxito, primeramente musicales. XDF, la estación del Distrito Federal. Sí, ya la etapa 2, sí, cómo no. En una época, cuando hablabas tú hace ratito de las emisoras disqueras, que cuando había una nómina muy grande en lo que era W, surge el movimiento de las estaciones disqueras tocando música y pasando comerciales. Sí. Entonces, el señor Azcárraga tenía 5, yo cuando lo conocí tenían 8 estaciones de radio, unas 5 estaciones que era XEDF, 970, la 660 que era de él también, ahora del IMER, la 710 que era de él también, la 1470 y la 1500 en AM, y luego tenía también sus similares en FM. Ajá. Yo estando trabajando, después de llegar a Radio ABC primero, luego brinqué un tiempo, estuve en la Pantera de la Juventud, luego me regresé a Radio ABC porque me casé, luego regresé con la inquietud de seguir buscando un paso para brincar a donde hemos iniciado la charla de la W. Me fui a trabajar a Radio Centro, a Radio Variedades. Ahí nos conocimos, ¿cómo no? Ahí nos conocimos exactamente. Retomo el tema del señor Azcárraga, lo que ahora es Radio Fórmula. En 1982 yo ya había estado en la W, me llama un día don Rogelio y me invita a formar parte de un proyecto para competir con Radio Variedades, Radio 1000, Radio Felicidad, las estaciones disqueras de aquel entonces de mucho impacto, y me dijo, tengo un proyecto para usted, ya invité a Barrios Mata, y quiero que inviten también a otras personas que están sonando mucho en la radio, son muy escuchados, Sergio Roth y Bolívar Domínguez Maquíbar. El proyecto se llamó Radio Cañón. Y fue cuando hicimos Radio Cañón, con los antes mencionados, y la 970 la convirtió en Radio Fantástica. Ajá. Comienza con nosotros el movimiento de locutores, porque no éramos tocar pura música, sino cotorreaba, batas, pijamas y pantuflas con Sergio, era cotorreo y muy poca música, tú recordarás esto. Sí, cómo no. Barrios Mata, sus chistes, su cotorreo, cotorreábamos y tocábamos música. Tu servidor tenía un programa de la hora de los peques, que luego dio pie para hacer aquel concurso de la televisión de los niños que cantan, ¿te acuerdas? Sí. Después de eso, tuvimos un tiempo por ahí, yo estuve un año, regresé de nuevo a Televisa Radio en el 83, y viene la tragedia que nos tocó vivir, primeramente el incendio del 84 allá en San Juanico, ¿te acuerdas? Cómo no, como desgraciadamente sí me acuerdo. Del 84, y un año más tarde, la tragedia del terremoto del 85, donde, para acabar pronto, las estaciones del señor Azcárraga que estaban en Río de la Loza 305 piso, se vino para abajo el edificio con el terremoto. Yo trabajaba, ya no estaba yo con él trabajando había regresado a la W. El día del terremoto yo salí a las 6 de la mañana, todo cansado, ¿por qué salí cansado?
porque el día anterior habíamos transmitido el aniversario de la W, el cincuentenario, desde donde estábamos, era el 55 aniversario, habíamos transmitido primero aquí en los estudios de Ayuntamiento 52, y luego nos fuimos a transmitir Héctor Martínez Serrano, Janet Arceo y tu servidor, a los televiteatros de Puebla y Cuauhtémoc, que también se vinieron para abajo con el terremoto. Bueno, después de que acabó la situación esta, que fueron momentos muy difíciles que vivimos, que se fueron para abajo las estaciones, donde uno de los que se salvó fue el chino. Alfonso. Alfonso Chinito. Que era productor de Radio Cañón. Después de eso, la estación Radio Fantástica, que había iniciado como paralela de Radio Cañón, invitan a los periodistas a tomar parte en los programas de espectáculos para difundir. Ahí comienza el movimiento de la radio hablada, fíjate, del señor Azcárraga. ¿Qué año estás hablando? Es interesantísimo esa fecha que vamos a mencionar, ¿eh? Eso es de los 82. Para ser presidente. Bueno, se estaba concibiendo, pero no encontró la culminación hasta años más tarde. O sea, con batas, con programas en variedades un poco más hablados, las entrevistas, un poco menos de música, más contenido hablado, no contenido musical. Sí se da en 80, 81, 82 y se empieza a concebir este bebé, pero no nace fuerte hasta años después. Pero adelante, perdón Rubén, adelante. Esto a partir después del terremoto, tú recordarás que se vinieron para abajo las instalaciones y se perdió la transmisión y fueron a transmitir las emisoras del señor Azcárraga, lo que ahora es Radio Fórmula, a la planta transmisora. De los primeros programas que surgieron hablados en aquel entonces, fíjate que tengo como referencia el programa de Maxim Gutzai, ¿cómo ves?, de espectáculos, con Ray Vigón. Ahí comienza Alfredo Palacios, también más tarde, comienzan a usar las frecuencias con programas ya de comunicadores, comentaristas, llegan las noticias, llegan los programas de deportes, de política, de economía, etc., etc. Ese es el parte del inicio, pero ya estamos hablando del 86, 87, 88. Pues primero comenzó el programa de espectáculos, ahí arranca y ahí comienza el movimiento también con el Alfredo Palacios. Sí, cómo no, clave. Oscar Mario Beteta de las noticias, Oscar Mario Beteta. Por supuesto, también Beteta. ¿Sabes quién? Héctor Lechuga, aquel comediante. Con Mauricio Hernández, con Cotorreando la Noticia. El señor Lechuga y Mauricio Hernández. Y Mauricio Hernández, efectivamente, hacen el cotorreo de las noticias, también por el grupo Radio Fórmula. Joaquín López Dóriga, Carlos Ramos Padilla, un cuate también periodista, que ya casi no lo hemos escuchado. Lalo Charpenelo, locutor de televisión, también lo mete. El señor Azcárraga siempre dijo, yo quiero formar algo similar a la W, quiero ser también pionero, marcar la pauta, y lo logró. Sí, lo logró. Personalidades de esta talla, ¿no? Sí, lo logró. Es impresionante. Así como la W inicia la etapa 1, el lanzamiento de Radio Variedades en el 58, desde mi humilde punto de vista, marca la etapa 2, y el señor Azcárraga, con su proyecto de contenido hablado, marca la etapa 3 del radio. Así es. Pues se llevó todas las figuras. Así es, impresionante, plap, 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 para el señor Azcárraga, ¿eh? Plap, plap, plap. Oye, Rubén. Marcos, Ángel Fernández, Jorge de la Serna, a Pedro Ferriz, a Nino Canún. Esos son los pilares prácticamente de lo que es actualmente el grupo Radio Fórmula, hay que decirlo. Inmenso. Oye, pero primero yo estoy con los nombres. Hoy se llama Grupo Radio Fórmula, pero antes era Organización Radio Fórmula. ¿Cuándo le ponen Organización Radio Fórmula? Yo digo que esto fue a raíz del, ¿qué te gusta? De los 95, 96, algo así es. Pues yo me acuerdo, yo tuve oportunidad de trabajar muy poco tiempo en Cosmos 103, Jorge Alberto Aguilera, el director de arte de Cosmos 103, el último respiro de 103.3 con música. Yo me acuerdo que era ya Organización Radio Fórmula, 90, junio del 90, el Mundial de Italia. Pues a lo mejor tienes tú la razón de esto, porque yo nomás lo que ubico era Grupo Oro al principio y después Grupo Radio Fórmula. ¿Algo que agregar? Pues agradecerte la atención que me has brindado y decirle a la gente, porque si no lo saben, que lo sepan, esta voz que les habla,
surgió de un pueblo llamado Fortín de las Flores, Veracruz, un chamaco de 14 años, de ahí lo de López Córdoba Rubén como la secundaria, que a la larga me sirvió como marca para que la gente me identificara, y decirte que los sueños se convierten en realidad cuando tú te lo propones. Yo un 6 de junio de 1963 dije que quería ser locutor de la estación más importante de México, la XCW en aquel entonces, y lo logré en 1980, cuando fui locutor del cincuentenario. Te agradezco mucho, Jaime, esta charla. Un abrazo. Recuerden mi frase, si estamos respirando, la estamos haciendo. Gracias, Rubén.